Bueno, Taisé, para nuestro último invitado de la tarde hemos pedido entrevista con Jorge Villalobos, codirector del filme Mi casa está en otra parte, una coproducción México-Estados Unidos. Bienvenido a nuestra señal Crear TV. Muchas gracias, muy contento de estar aquí en este festival. Jorge, el filme es una animación, es un animado y a mí me gustan mucho las películas animadas a pesar de que quizás ya pasé un poco la etapa infantil, digamos que es para toda la familia, es familiar la película. ¿Qué historia narra Mi casa está en otra parte? Bueno, Mi casa está en otra parte es un documental animado. Es una película que las tres historias que cuenta, que son historias sobre inmigrantes indocumentados mexicanos viviendo en Estados Unidos. Todo lo que se escucha en la película es real, son las conversaciones que nosotros tuvimos con estas tres familias. Estuvimos varios años platicando, grabando estas entrevistas. Luego editamos todo el audio de estas entrevistas y ya después, con este audio editado, es que pasamos a la etapa de animarlo todo. Nosotros en un principio habíamos decidido hacerlo en animación porque queríamos proteger la identidad de estas familias que a veces están en situaciones de mucha vulnerabilidad por su estatus migratorio. Pero luego nos dimos cuenta que la animación no solo servía para esto, para proteger su identidad, sino que le daba mucha más profundidad a las historias y permitía acercarnos aparte al público joven. Como decías, uno cree que la animación es solo para niños, ¿no? Y sin embargo creo que la animación es un recurso que puede hacer que cierto tipo de historias que a veces son muy difíciles de ver por este tipo de temas, con la animación, justo los jóvenes y los adultos, como que podamos entrar a este tipo de historias como por otro lado, distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Un tema también que es muy pertinente y muy sensible, como es el caso de la migración ubicada en México. Quizás la animación es otro punto de vista refrescante con respecto al tema. Me decía que abre el público al que se le puede acercar este tipo de historia, además de proteger la identidad de las personas que decidieron conversar sus experiencias con el equipo realizador. ¿Qué experiencias en sentido general cuentas? ¿Cómo narran la historia? ¿Cómo fue el proceso de postproducción una vez que ya está como tal ese audio con esa experiencia grabada? Em, bueno, yo tengo un estudio de animación en México que se llama Brinca, y en Brinca llevamos 10 años hablando de temas sociales, usando la animación para hablar de temas delicados como las personas desaparecidas en México, como los feminicidios, etcétera. Entonces yo hace 5 años, 4 años estaba viviendo en Estados Unidos y ahí tuve oportunidad de ver de cerca estas historias de niños mexicanos, bueno, perdón, de niños norteamericanos, porque ya nacieron allá, pero de padres mexicanos indocumentados, que vivían con un miedo horrible de llegar a su casa en la noche y que ya hubieran deportado a sus papás, ¿no? Entonces esas historias a mí me llamaron mucho la atención y me acerqué a una familia de una niña que se llama Jasmine y sus papás Iván y Laura. Ella es una niña bueno, en ese momento tenía 11 años y ella, con el miedo de que deportaran a su papá, ella lo que hace es, que es increíble, es que se vuelve activista y va a la Casa Blanca a dar un discurso defendiendo los derechos de los indocumentados. Entonces, a partir de ahí dijimos, pues tenemos que contar esta historia de esta niña. Y la película está compuesta de tres historias, ¿no? Son tres capítulos. El primero es este que te platico de Jasmine y sus papás. El segundo es dos hermanas que tienen distintos estatus migratorios. Una es mexicana y la otra es norteamericana. Y cómo esta diferencia de estatus migratorios ha afectado no solo su relación familiar, sino la posibilidad de cumplir sus sueños y de no poder conseguir las cosas que desean. Y luego hay un tercer capítulo de un joven que llega mexicano, que llega muy joven a Estados Unidos, crece toda su vida ya en Estados Unidos con una vida relativamente muy feliz, y cuando tiene 20 y pocos años lo detienen por una falta menor y lo deportan a México, a un país pues que él no conocía realmente. Entonces como que estas tres historias lo que hacen es como que crean un abanico de lo que es la experiencia de los indocumentados en mexicanos en Estados Unidos,
a través de 3 historias muy distintas, 3 familias muy distintas, pero la primera es la de una niña de 11 años, luego las 2 hermanas en ese momento tenían 20 y pocos, y Lalo, que ya es un adulto de 30 y tantos. Entonces era una manera también como de ver un poco como el recorrido de las vidas de todas estas miles y miles de familias, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde para el cierre ya de nuestra transmisión desde el Hotel Nacional. Yo quiero que propongamos los dos desde aquí, desde nuestro set de Crear TV en el Hotel Nacional de Cuba, el tráiler de Mi Casa Está en Otra Parte, para que las personas vean un poco, que ilustren nuestra charla esta tarde. Pues muchas gracias por la plática y encantado de estar aquí con ustedes. Encantadísima yo de poder darle cobertura a esta edición 43 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana a través de nuestra señal de Crear TV en su revista especial Cubanao Streaming. Taisé, entonces me despido desde nuestra señal en esta tarde con el tráiler de Mi Casa Está en Otra Parte, que, como hemos conversado con su codirector, trata un tema de medular importancia, que es la migración en México, Estados Unidos. Entonces, de esta manera, yo me despido. Tenga usted una excelente jornada.